Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. Celebramos el 23º domingo del tiempo ordinario. Pedimos el don del Espíritu Santo y en ambiente de oración proclamamos la palabra. Si tu hermano peca, anda y corrígelo, a solas entre los dos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma uno o dos más, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Pero si tampoco los escucha, comunícalo a la comunidad. Y si incluso no escucha la comunidad, considéralo como un pagano o un recaudador de impuestos. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. De nuevo les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El contexto es muy importante para poder precisar los significados del texto. El contexto literario inmediato es Mateo 16, 21, 20, 34. Esta unidad literaria se distingue por los 3 anuncios de la pasión. El tema central es el camino doloroso del Mesías. Ha comenzado ya una segunda parte en el Evangelio de Mateo. Se terminó la etapa Galilea en cuanto a instrucción de los discípulos se refiere. Y ahora comienza, en cuanto a instrucción de los discípulos, la etapa de Jerusalén. Y esta etapa se centra en el seguimiento del discípulo en medio de la persecución. Camino a Jerusalén, el horizonte es la cruz, la ignominia, el sufrimiento. El contexto literario inmediato de nuestro pasaje es Mateo 18, 1, 19 al 2. Es el cuarto discurso de Jesús, de los 5. El tema central del discurso son instrucciones para una vida comunitaria conforme la fe cristiana y la importancia que tiene la vida comunitaria. Entre las instrucciones que se destacan, las siguientes: obediencia y confianza en el Padre como un niño, conducta recta y solidaria, ser siempre buen ejemplo con los pequeños de la comunidad o para los pequeños de la comunidad, corrección fraterna, atención pastoral de los disidentes y pecadores, llegando incluso a la marginación de la comunidad si es que alguno no quiere obedecer. Perdón de corazón al prójimo, todas las veces que sea necesario. Nuestro texto, Mateo 18, 15 al 20, viene después de la parábola de la oveja perdida y antes de la del siervo sin misericordia. Tanto la parábola de la oveja perdida como el siervo sin misericordia nos hablan de conductas desviadas en relación con la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué Mateo trata este tema acerca de la comunidad? Porque le escribe a una comunidad de judeocristianos que vive su fe hacia el año 80 después de Cristo. Pertenecen a la segunda generación de cristianos. Con probabilidad están asentados en la ciudad de Antioquía de Siria. Llegaron allí después de la destrucción de Jerusalén del año 70 por mano de los romanos. Ya llevan un tiempo largo en la fe y han pasado por varias dificultades. Enfrentan problemas que, por el Evangelio de Mateo, podemos suponer. No se perdonan, les cuesta reconciliarse. Escogen para relacionarse, están en una cultura grecorromana, escogen para relacionarse a los más importantes y marginan a los pequeños de la comunidad. Hay conflictos entre grupos internos de la comunidad que buscan imponer su visión. Hay una imitación de actitudes grecorromanas en la relación mutua, en la relación entre ellos. Y la relación se basa en el honor, por eso muchas veces no pueden perdonar, en el poder, en la grandeza. La unidad de Mateo 18, 15 al 20 está compuesta, está hecha, está estructurada en base a 9 frases condicionales, con prótasis y apódosis.
Estas frases se construyen del modo siguiente: si ocurre esto, entonces procede así. Es decir, si tu hermano peca, corrígelo a solas, etc. El propósito es corregir conductas de disidentes y pecadores en el ámbito de lo doctrinal o en el ámbito de lo moral, que debilitan la vida comunitaria. Mateo argumenta sobre bases conocidas, bases judías conocidas, pues les escribe a judeo-cristianos, es decir, a judíos convertidos al cristianismo. En el versículo 15, cuando habla de hermano, se está refiriendo al hermano de la comunidad, al hermano de fe. Y así, ya desde el principio, pone el fundamento de la corrección fraterna. Los de la comunidad son familiares de Dios, una expresión que encontramos en Efesios. Dios es el pater familias, Dios es el jefe, Dios es el padre de la comunidad, que le exige a los suyos en Cristo y por Cristo comportamientos fraternos. La finalidad no es el castigo, sino la redención del disidente. Llama la atención que el texto hable siempre de dos, por ejemplo, el versículo 15, más adelante versículo 16, uno o dos más, dos o tres. La corrección siempre parte por algún miembro de la comunidad, principalmente por aquellos que han sido testigos de las conductas del disidente. No parte propiamente por toda la comunidad. En realidad lo que pasa es que la comunidad está actuando por la intervención de algunos. Los versículos 15 y 17 es la corrección al hermano, y si no se corrige, se involucra a la comunidad para poder rescatar al hermano. Los versículos 19-20 son dos o tres que se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Siempre estamos hablando de algún miembro de la comunidad. Incluso el versículo 18, que no dice nada al respecto, puede referirse solo a la intervención de algunos. Hay 5 imperativos que se destacan y que señalan la praxis eclesial. Cuando se habla de comunidad, el término griego es eclesia, ¿no? De la iglesia. La práctica eclesial a seguir lo señalan estos 5 imperativos: anda, corrígelo, toma a otros que te acompañen en la corrección, comunícalo a la comunidad, y si no hace caso, considéralo un pagano o recaudador de impuestos. Todo esto está motivado porque la comunidad del reino, la comunidad de Jesús, no puede albergar el mal. El proceso de corrección que señala el texto está hecho en base a 4 momentos o 4 fases. El primero es la amonestación a solas del disidente o del pecador. Después, la declaración de 2 o 3 que hayan sido testigos de su conducta, conforme lo pide la ley judía en Deuteronomio 19:15. En tercer lugar, si no quiere aceptar lo que se le dice, es la comunidad la que dirime, si es que no escucha. Y finalmente el proceso termina con recomendaciones y la clasificación del disidente. Considéralo un pagano, un recaudador de impuestos. El proceso transita de lo particular a lo universal. Y una de las cosas que asegura es la discreción dentro de la comunidad. La segunda parte del texto, versículo 18 en adelante, son las motivaciones que se inician con les aseguro que. Son 3 las motivaciones. Lo tenemos señalado, repito, en los versículos 18-20. La primera motivación es del ámbito comunitario disciplinario, una motivación del ámbito espiritual, y en el versículo 20 la motivación del ámbito cristológico. El versículo 18 hay una disciplina que hay que exigir para mantener la vida comunitaria, y esta exigencia pertenece al ámbito de la autoridad,
que no solo reside en el jefe de la comunidad, sino también en toda la comunidad. Por eso algunos de sus miembros pueden actuar frente al disidente o al pecador. Se emplea el par atar, desatar, que lo hemos visto ya con Pedro en Mateo 16, 19. Estos términos pertenecen al ámbito rabínico, y en el ámbito rabínico pueden referirse a dos ámbitos, a dos condiciones, la de enseñar y la de juzgar. La de enseñar para permitir prohibir y la condición de juzgar para admitir o rechazar. Lo que antes pertenecía a Pedro, ahora también pertenece a la comunidad en comunión con Pedro, pues tiene el poder de docencia y de disciplina. Los versículos finales, 19 al 20, plantean dos cosas indispensables en el ámbito comunitario cuando se trata de poder corregir a los disidentes, a los de conducta desviada en relación con la fe en Cristo. Me refiero al discernimiento de lo que se necesita, lo que hay que pedirlo por parte de Dios. No se trata de actuar por impulsos, por venganzas. Hay que ver lo que Dios quiere para esa persona. Y luego la oración, para que esa persona pueda alcanzar lo que se le está aconsejando, lo que se le está pidiendo. La oración se hace realidad no por la fuerza de la comunidad, sino porque hay un intercesor en medio de aquellos que se reúnen a orar, esos 2 o 3 que se reúnen a orar. Y ese intercesor es Cristo Jesús. Cristo está en medio de ella, de esa comunidad pequeña que se reúne a orar. Sin el poder mediador de su Mesías, la comunidad orante nada consigue. La eficacia de la oración tiene su fuente en la unidad Padre-Hijo y en la obediencia y ofrenda de Jesús al Padre. Con estas condiciones, Jesús reside en la comunidad orante, lo que hace eficaz la oración al Padre. El mensaje lo podemos resumir en 4 aspectos. Con Mateo 18, 15 al 20, estamos frente a una regla eclesial de convivencia exigida por la fe en Cristo. Mateo 18, el cuarto discurso de Jesús, responde a la pregunta acerca de qué hace que la vida comunitaria de un discípulo de Jesús sea diferente de la de una comunidad judía. Por un lado, la certeza de que la redención es un bien sobre todo eclesial, no solo individual. Por otro, que este tiempo del reino no es el del juicio, sino el de la conversión y del perdón. Esto fundamenta la intervención para poder rescatar del mal a aquellos que, por el pecado o por alguna maldad, se están perdiendo en la comunidad. La comunidad es una red de relaciones espontáneas y normadas por la fe en Cristo, que requiere del compromiso de cada uno y requiere de la decisión de todos. El proceso de corrección fraterna y de reparación de la fraternidad dañada de hermanos de una misma comunidad conocía un modo más o menos establecido de proceder. Si Mateo 18 es una especie de manual cristiano para la vida cristiana o para la vida comunitaria, nuestro texto, Mateo 18, 15 al 20, es la regla eclesial para restablecer vínculos dañados. La comunidad, es decir, la iglesia, sus pequeñas comunidades, ofrece fraternidad, pero no impone la fraternidad. Quien la rompe y no quiere enmendarse, es mejor que se margine. Quien tiene que hacerlo saber son los testigos de la conducta desviada de aquella persona. A partir de aquí comienza el proceso de la corrección fraterna y reparación de la fraternidad que ya hemos considerado. Este proceso de corrección, de reparación, va de lo particular a lo universal, porque antes de la comunidad como un todo, es empeño de cada uno de sus miembros, la corrección y la reparación. Estas se basan en, primero, la autoridad de la comunidad, delegada por Cristo para interpretar la voluntad de Dios y dirimir qué está bien y qué no según la fe. En segundo lugar, en el discernimiento
y en la fuerza de la oración para pedir la conversión de los que se han desviado en relación a la doctrina o en relación a la conducta, conforme lo que profesa la comunidad del reino. Y en tercer lugar, la certeza de aquellos 2 o 3 o de la comunidad de ser siempre escuchado debido a la presencia del Señor en medio de los que se reúnen en su nombre. Entonces, Cristo resucitado, se ha hecho el Emmanuel, es decir, yo estoy allí en medio de ellos, como lo dice Mateo 18, 20. Y esta fórmula está recordando a la fórmula de alianza. Dios ha hecho una alianza con la Iglesia, para siempre hacer eficaz lo que en el nombre de Cristo podamos pedir. Terminamos con nuestra oración. Padre, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.